Mi yerno humilló a mi hija en el tribunal, pero cuando el juez me vio entrar detrás de ella, se quedó helado y susurró sorprendido. ¿Quién es usted? El silencio cayó sobre la sala. Y entonces, al ver mi rostro, el yerno y toda su familia soberbia se miraron entre sí con una mezcla de horror y desconcierto. No tenían idea de quién era la mujer que acababan de desafiar. Hola, queridos oyentes. Gracias por estar aquí. Suscríbanse a Historias de Teresa, dejen un me gusta y escriban en los comentarios desde qué país nos escuchan. Me encanta leerlos y saber hasta dónde llegan nuestras historias. El silencio en mi casa puede tocarse. Es un silencio denso, perfumado con el olor a hierbas secas y libros viejos. Cada mañana me despierto no por el reloj, sino por una línea de luz que se cuela entre las hojas del limonero que tengo frente a la ventana. Ese rayo de sol me acaricia la cara y me recuerda que sigo viva. Mi casa de campo, en las afueras de Córdoba, no es solo un lugar, es mi refugio. Durante 30 años lo construí con mis manos, con calma y con dolor. Después de que Enrique, mi esposo, falleció, este rincón se convirtió en mi escudo frente al ruido del mundo. Afuera todo es voraz, injusto, lleno de competencia. Aquí, entre mis macetas y mis libros, encontré paz. Mi única hija, Camila, me ve como todos los demás, una viuda tranquila, una mujer que hornea el mejor pan casero del barrio y siempre ofrece té de manzanilla. No se equivocan. Pero lo que nadie sabe, porque me encargué de enterrarlo bien, es que antes de ser la abuela Teresa, yo fui la doctora Teresa Morales, profesora de Derecho Judicial en la Universidad de Buenos Aires, autora de libros que todavía se estudian en algunas facultades. Esa mujer, la que hablaba ante auditorios llenos y discutía con ministros, desapareció cuando nació mi nieto. La dejé morir voluntariamente, no porque me faltara fuerza, sino porque el amor de madre me exigió transformarme. Creí que el mundo académico era demasiado cruel para criar a una niña sola, así que me convertí en lo contrario, en calma, en dulzura, en silencio. Y no me arrepiento. Ver crecer a Camila valió cada renuncia, pero cuando se casó con Martín Ríos, supe desde el principio que ese matrimonio sería su ruina, no por la diferencia de clases, sino por algo mucho peor, la soberbia. Martín provenía de una familia poderosa del norte, los Ríos de Mendoza. Su padre, don Arturo, amasó fortuna durante los años turbios de la privatización, y aunque nadie hablaba de eso, todos sabíamos que su dinero tenía un olor particular, un olor que no se lava. En cada comida familiar a la que yo asistía, lo veía claro. Ellos me miraban con una sonrisa educada, pero con los ojos de quien observa una reliquia vieja. Para ellos, yo era solo la madre jubilada de una bibliotecaria, una sombra del pasado. No me molestaba. Pensaba que, con el tiempo, aprenderían a valorar a Camila, pero no. En su mundo no hay espacio para mujeres que no se arrodillen. El matrimonio duró 6 años. 6 años de humillaciones, de control disfrazado de amor. Yo callé, como callan las madres que esperan que el destino no sea tan cruel con sus hijos. Pero el destino no escucha. Cuando Camila decidió divorciarse, lo hizo por su hijo, mi nieto Julián. Tenía solo 8 años y ya había aprendido a vivir con miedo. Yo sabía que el proceso sería sucio. Las familias como los Ríos no pierden con elegancia, destruyen. Aquella mañana parecía un día cualquiera. El mate humeaba sobre la mesa, el aire olía a lavanda y el canto de los gorriones llenaba la galería. Hasta que sonó el teléfono. Ese timbre cortó el aire como un cuchillo. No necesité mirar el número, solo Camila llamaba tan temprano. Mamá. Su voz era un hilo tembloroso al borde del llanto. Mamá, no puedo más. El juez, el abogado de Martín, se rieron de mí, frente a todos. Julián está bien, está con la niñera, pero, mamá, hoy fue la audiencia. Dijeron que estoy desequilibrada.
que mi depresión después del divorcio me hace incapaz de criar a mi hijo. Presentaron informes de un psicólogo al que fui cuando todo se derrumbó. Su voz se quebró. Yo la escuchaba y podía imaginar cada detalle. La sala, fría, hostil, llena de abogados con trajes caros y sonrisas de hienas. Martín, sentado, observándola como si fuera una extraña, mientras su abogado, un hombre alto y cínico, jugaba con sus palabras como un verdugo con su cuchillo. «Se rieron, mamá», dijo entre sollozos. «Dijeron que no puedo darle nada a Julián, que vivo con migajas de bibliotecaria, que mi hijo merece algo mejor que una madre fracasada». Y el juez los escuchaba, los dejaba hablar. Yo vi en sus ojos, vi que les creía. Me quedé callada. No había consuelo posible para ese tipo de dolor. Solo una certeza empezó a tomar forma dentro de mí. No iban a salirse con la suya. «Camila», dije con una calma que hasta a mí me sorprendió. «Escúchame bien. No vas a llorar más. No una sola lágrima más por ellos. ¿Cuándo es la próxima audiencia?» «En 3 días». «Perfecto», respondí. «Estaré contigo». Ella quiso protestar, pero no la dejé. «Solo confía en mí, hija. Todo va a estar bien». Colgué el teléfono, y en ese silencio espeso de mi casa comprendí que la mujer que yo había sido, la doctora Morales, acababa de despertar. No dormí esa noche, no por angustia, por claridad. Era como si en mi pecho se hubiera encendido una lámpara fría que no se apaga con pestañear. Me senté en la galería, con un chal sobre los hombros, y dejé que la madrugada acomodara los sonidos del campo. Un perro quejándose a lo lejos, el rumor del riego, el primer colectivo que pasa antes del sol. No pensé en Martín ni en su padre. Entre cajas con cuadernos de Julián y frascos de mermelada, estaba el baúl. Lo abrí y el olor a naftalina me trajo un pasado que no dolía, solo pesaba. Saqué un traje gris de lana, sobrio, sin adornos. Lo había usado la última vez el día en que di una charla sobre ética judicial en la Universidad Nacional de Córdoba. Me lo puse despacio, sintiendo cómo la tela encontraba sus viejas memorias en mis hombros. En el espejo no estaba la abuela del pan casero. Estaba la doctora Teresa Morales, y sabía exactamente qué hacer. Viajé a la ciudad en el primer mitro. El vidrio sucio me devolvía paisajes recortados de viñedos y baldíos. Yo repasaba mentalmente escenarios, palabras, silencios. No sentía rabia, la rabia enturbia. Sentía un orden nuevo, helado y preciso, como un bisturí. El tribunal olía a cloro y papeles viejos. En los pasillos, vidas en pausa. Hombres con carpetas infladas, mujeres susurrando rezos, un niño dormido sobre un saco. Pregunté a un ujier por la sala y la encontré sin esfuerzo. La puerta estaba entornada. Dentro, el abogado de Martín modulaba su voz como un actor. Camila se encogía en su silla, reducida por la vergüenza. El juez, un hombre de canas bien cortadas, ojeaba sin mirar. Martín tenía la sonrisa aprendida de su padre, esa sonrisa que no llega a los ojos. Entré sin hacer ruido. Caminé por la pared de la derecha y me quedé detrás de mi hija. Le apoyé la mano en el hombro. Ella se sobresaltó. Me miró con esos ojos de niña que todavía guarda y respiró hondo. Yo asentí apenas. El aire de la sala cambió de temperatura sin que nadie lo comentara. El abogado de Martín continuó, pero una frase se le quebró como un hilo mal tirado. El juez levantó la vista por costumbre, pasó por encima de mí y volvió. Se enderezó en la silla, como si de pronto el respaldo le hubiera quedado incómodo. «Señoría», dijo doctora Morales, susurró inaudible para el público, pero no para mí. La palabra doctora rebotó en el techo bajo y cayó exacta en los oídos que debían oírla. Martín frunció el ceño. Su abogado titubeó con una mueca de molestia.
Camila apretó mi mano. Yo incliné la cabeza con una cortesía mínima. Con la venia, dije sin elevar la voz. Solicito un breve cuarto intermedio para consultar con el letrado de mi hija. El juez tardó medio latido en recordar el mazo. Concedido. 15 minutos. El golpe seco levantó un murmullo. Salimos al pasillo. El mundo volvió al ruido. Pasos, teléfonos, café en vasos de plástico. El abogado de Camila, un muchacho de barba reciente, parpadeaba. Le tendí la mano. Teresa Morales, me presenté. Y ahora escúcheme. Va a objetar toda la línea de interrogatorio sobre la supuesta inestabilidad emocional de mi hija por impertinente y por pretender que se autoincrimine en aspectos que no guardan relación directa con su idoneidad parental. Va a invocar jurisprudencia sobre protección de datos sensibles y va a pedir que se excluya cualquier informe obtenido sin consentimiento válido o usado para estigmatizar. Aquí están los números de expediente. Le pasé una hoja con mis notas. Tenía la letra apretada de quien ya ha editado la idea 3 veces en la cabeza. Pero, doctora, balbuceó, el juez fue alumno mío, dije, y aun si no lo fuera, los argumentos sostienen solos, usted no se justifica, objeta, solicita y se sienta. Yo me encargo del resto. Tragó saliva, como si hubiera mordido hielo. Tomó notas frenéticas. Asintió. Del otro lado del corredor apareció la comitiva de los Ríos. Trajes oscuros, perfume caro que no disimula el miedo. Don Arturo caminaba 2 pasos detrás de su hijo, con esa manera de ocupar el pasillo como si le perteneciera. El abogado se les acercó con el celular en la mano. Les mostró. Una profesora, musitó con ese tono que usan los hombres, que confunden libros con debilidad. Bien, me encantan las clases cortas. No respondí. Miré por la ventana hacia el patio interno, donde un jacarandá empezaba a florecer. El color violeta me recordó que la paciencia es un arma subestimada. «Volvemos», anunció un alguacil. De regreso en la sala, el muchacho respiró hondo y recitó, con voz que encontró su propio eje, exactamente lo que le había indicado. El juez escuchó, ladeó la cabeza y concedió la objeción con una claridad que hizo crujir la sonrisa del abogado de Martín. Parte del interrogatorio se tuvo por no formulado. La sesión se pospuso para admitir escritos. El murmullo esta vez fue distinto. Menos espectáculo, más vuelta de página. Camila me miró como quien ve una puerta que no sabía que existía. Martín fingió estirarse el saco. Arturo Ríos apretó los labios hasta perder el color. Cuando salimos, abracé a mi hija y la envié a casa con su abogado. Yo no tenía prisa. Fui a mi viejo departamento del centro. En el primer cajón del escritorio todavía quedaba una libreta con un solo número rodeado por un círculo. Lo marqué. «¿Ledesma?», respondió una voz enérgica. «Mauricio», dije. «Habla Teresa Morales». Silencio. Luego un tono de incredulidad feliz. «Doctora, pensé que se había retirado del mundo». Me retiré de las conferencias, nunca de la verdad. Necesito que me consigas los cimientos de una fortuna. Familia Ríos, Arturo y su hijo Martín. No me interesan grietas recientes, quiero el pozo de agua donde construyeron su casa. Ledesma, periodista de investigación, fue mi alumno más terco, el que nunca aceptó un «así son las cosas» por respuesta. «Será antiguo, será sucio», dijo. «Pero si existe, lo encuentro. ¿Plazos?» «Los que te dicte la dignidad», contesté. «Y absoluta reserva». «Me formó usted, doctora. Ya sabe mi respuesta». A veces la justicia empieza por una llamada que suena a casualidad. A veces, una madre solo necesita recordar qué voz usar. Los 3 días siguientes los pasé volviendo a mi rutina de campo como quien afila un cuchillo sin apuro. Podar, regar, hornear, leer sin pasar de página.
Camila me llamaba cada noche. Su voz, al principio hecha de sal, empezó a secarse. No le conté nada. No debía cargar con mi estrategia. Su tarea era otra: ser madre. La llamada de Mauricio llegó tarde, cuando el aire de la sierra huele a leña. Contesté sin saludar. «Lo tengo», dijo, «y no le va a gustar». «Cuéntame». Su relato cayó en mi sala como piedras en un aljibe. Arturo Ríos no empezó rico, empezó oportuno. A principios de los 90, declaró desaparecido a su propio hermano, ingeniero, el verdadero heredero de unas tierras y una colección de arte. Consiguió un fallo exprés que lo declaró muerto y presentó un testamento falsificado que lo nombraba único beneficiario. El hermano no estaba muerto. Se había ido a Chile, volvió años después y murió en Valparaíso sin saber que lo habían enterrado en vida en su provincia. Le quedó una hija, Paula, hoy enfermera en San Juan, con 2 niños y un sueldo que se gasta antes de fin de mes. Nunca recibió un peso, nunca supo que la mitad del Emporio Ríos se construyó con lo que debió ser suyo. Tengo copias de la sentencia, del testamento, de la pericia caligráfica, dijo Mauricio. Todo lo que hace falta para incendiar una biografía. No vamos a incendiar nada, respondí. Vamos a abrir las ventanas. A la mañana siguiente, el sol apenas asomaba sobre los cerros cuando ya estaba de nuevo en la ciudad. No tenía cita ni invitación, pero la justicia no pide permiso. El café de la esquina del Palacio de Tribunales olía a medialunas viejas y a ansiedad. El joven abogado de Camila llegó corriendo, con el saco arrugado y ojeras que delataban «Tenemos trabajo». Le pasé un sobre cerrado, dentro 5 páginas mecanografiadas con mi letra firme. «Hoy, antes del mediodía, presentará esto», le dije. Él abrió los papeles y sus cejas se arquearon. ¿Una solicitud de exhibición de estados financieros de Ríos Constructora? Pero, doctora, esto es un divorcio, no una auditoría. El juez no lo aceptará. Sí lo hará, respondí sin levantar la voz, porque la solicitud está sustentada en el derecho de mi nieto a una pensión basada en ingresos reales, no ficticios. Usted alegará que el señor Martín Ríos oculta bienes a través de sociedades pantalla y que la única forma de calcular la pensión justa es revisar las declaraciones históricas de la empresa familiar. Lea el párrafo 3, ahí está la jurisprudencia que lo respalda. Javier leyó y su respiración cambió. Las frases eran una trampa perfecta, elegantes, legales, imposibles de rechazar sin delatar miedo. Preséntelo hoy mismo, añadí, y avíseme apenas se registre. Cuando él se fue, caminé despacio por la avenida, dejando que el ruido del tráfico se mezclara con el sonido del pasado. Yo sabía exactamente lo que iba a ocurrir. El golpe no era judicial, era psicológico. Arturo Ríos leería ese pedido y entendería que alguien había encontrado la grieta de su imperio. Volví a la casa del campo esa tarde y preparé té de boldo. El cielo olía a tormenta. Mientras el agua hervía, me imaginé la escena. El mensajero dejando el sobre en la recepción de Ríos Constructora. La secretaria abriéndolo y llevándolo al despacho del patrón. Arturo desdoblando las hojas, con la misma confianza con la que uno revisa la cuenta del restaurante. Primero, el fastidio. Luego, la sorpresa. Y por último, ese escalofrío antiguo que solo sienten los culpables. No tuve que esperar mucho. Al día siguiente, cerca de las 8, escuché el rugido de un motor caro quebrando la calma del barrio. Se detuvo frente a mi portón. No me moví. Serví el té y esperé. La puerta del vehículo se abrió y Arturo Ríos descendió. Traje oscuro, mirada de acero, la arrogancia envuelta en perfume francés. Caminó hacia la galería con pasos de quien está acostumbrado a que el suelo se aparte por respeto. «Doña Teresa», dijo sin sonreír, «espero que no le moleste que venga sin avisar».
En absoluto, respondí. El té está servido. Su ceño se frunció. No esperaba hospitalidad. Entró sin pedir permiso, como si ya fuera su casa. Observó mis muebles de madera antigua, mis libros, las plantas colgadas en la ventana. Sonrió con desdén. Bonito lugar, muy modesto. Se giró hacia mí. Vamos a ahorrar tiempo. Dígame cuánto quiere. ¿Cómo dice? Dinero, señora. Lo que sea que esté buscando. ¿Cuánto vale su silencio? Saqué del armario 2 tazas y serví el té con calma. No busco dinero, don Arturo. Busco justicia. Él soltó una risa corta, afilada. ¿Justicia? ¿Todavía cree en esas palabras? Se inclinó sobre mí, intentando imponerse con su sombra. Mire, doña Teresa, usted es una mujer lista. No la voy a amenazar, no quiero llegar a eso. Pero si continúa con este jueguito, su hija perderá el trabajo, su nieto será transferido a otra escuela y usted, bueno, siempre hay maneras de complicarle la vida a alguien. Levanté la vista despacio. No le recomiendo que subestime a una madre, don Arturo, y menos a una abuela. Su sonrisa vaciló. Dio un paso atrás, irritado. No tiene idea de con quién se está metiendo. Al contrario, dije, sé exactamente quién es usted. El silencio se volvió pesado. Solo se oía el reloj de pared. Apoyé las manos sobre la mesa, mirándolo a los ojos. Usted no vino a negociar, vino a asegurarse de que no tengo pruebas. Pero se equivoca. Las pruebas... Dio media vuelta y salió tambaleándose. El motor rugió de nuevo alejándose por el camino de tierra. Quedé sola. El silencio volvió a mi casa, más espeso y sereno que antes. Sabía lo que vendría. El animal herido siempre contraataca, no con justicia, sino con veneno. A la mañana siguiente el veneno llegó. Camila me llamó, furiosa, llorando. «Mamá, publicaron un artículo horrible. Dicen que tengo un amante». Abrí el periódico que mi vecino había dejado en el buzón. En la portada, una foto de mi hija saliendo de un café con un colega. El titular: «Ex-esposa del empresario Ríos cambia a su hijo por un joven amante». Leí cada línea. Mentiras, insinuaciones, fuentes cercanas, inventadas. Una campaña para destruirla moralmente. «Mamá, ¿qué hago?», preguntó Camila, ahogada. «Nada, hija», respondí. «No hagas nada. Ellos acaban de darme lo que necesitaba. Ahora ya no tengo dudas». Colgué. Respiré hondo. Y marqué el número de Mauricio Ledesma. «Mauricio», dije. «Es hora». Su voz al otro lado sonó firme. «Entendido, doctora». Esa misma noche su portal publicó la historia completa. El imperio de los Ríos y el hermano enterrado vivo. Documentos escaneados, firmas falsas, testimonios, fotos, todo. Y un vídeo. Paula, la sobrina olvidada, sentada en una cocina humilde, contando cómo su padre murió sin entender por qué su hermano nunca respondió a sus cartas. La verdad se propagó más rápido que cualquier mentira. En menos de 24 horas, el apellido Ríos ya no inspiraba respeto. Inspiraba asco. Las acciones de su empresa se desplomaron. El gobierno suspendió sus contratos. La fiscalía anunció una investigación por fraude. Y mientras los noticieros abrían con su caída, Camila dormía tranquila por primera vez en meses. La noticia corrió como fuego sobre pasto seco. En menos de un día la caída de los Ríos se volvió tema nacional. El empresario mendocino Arturo Ríos, bajo investigación por fraude, falsificación de documentos y evasión fiscal. Yo lo escuchaba desde mi cocina preparando café. No sentí alegría. Lo que sentí fue algo más parecido a la paz de quien por fin respira después de mucho tiempo bajo el agua. Mauricio me llamó a media mañana. «Doctora, se derrumba todo.
El fiscal pidió peritaje urgente y congelaron las cuentas. Pero hay algo más. Encontré una carta de su hermano. ¿De quién? Pregunté confundida un instante. Del hermano de Ríos, el ingeniero. La escribió desde Chile en 1993, pidiéndole a Arturo que le mandara dinero para traer a su hija. Nunca tuvo respuesta. Está escaneada en los archivos de migraciones. La letra es inconfundible. Si la publicamos, no habrá duda. Me quedé en silencio unos segundos, escuchando los sonidos del campo detrás del teléfono, el viento entre los árboles, el ladrido de un perro lejano. Publica todo, le dije, pero con respeto, que la historia no parezca una venganza, sino una lección. Así será, respondió él y cortó. A la tarde el cielo se tornó de ese gris espeso que anuncia lluvia. Estaba regando las plantas cuando escuché pasos en la entrada. Era Camila, con los ojos aún rojos pero distintos, más firmes. Llevaba a Julián de la mano. «Mamá, ¿viste las noticias?», me preguntó, dejando el bolso en la silla. «Sí». «Fuiste tú, ¿verdad?». Sonreí apenas. «No, hija, fue la verdad. Yo solo la ayudé a encontrar su voz». Camila me abrazó larga y fuerte, como cuando era niña. «Gracias, mamá». Julián se soltó y fue a jugar con los gatos del patio. El aire olía a tierra húmeda. Era esa noche, mientras Camila dormía en la habitación de invitados, salí al porche con una manta y una taza de té. El campo brillaba bajo los relámpagos. Pensé en Arturo Ríos, en el poder que creía eterno y en cómo, en un solo día, se había convertido en polvo. No me alegraba su desgracia, pero sentía justicia. Y eso a veces duele menos que la felicidad. Sabía que vendría un último acto. Siempre lo hay. Cuando se desmorona un imperio, su dueño intenta salvar una piedra, una excusa, algo que le recuerde que aún existe. No tardó en llegar. 2 días después, un auto viejo se detuvo frente a mi portón. No era la camioneta negra. Era un sedán común, sin brillo. De él bajó Martín, con la camisa arrugada y la mirada perdida. Parecía 10 años mayor. Se acercó despacio, sin la prepotencia que recordaba. «¿Puedo pasar, Teresa?», preguntó. Asentí. Le serví café. Se sentó frente a mí con las manos temblorosas. «Mi padre», empezó. «Lo van a detener. Dice que usted lo destruyó». «Tu padre se destruyó solo, hijo», dije suavemente. «Solo necesitaba un espejo. Camila no me perdonará nunca. Eso no puedo decidirlo yo. Pero todavía puedes ser padre. Es lo único que te salvará». Él bajó la cabeza. «No sé cómo hacerlo». «Empieza por escuchar», dije. Nos quedamos callados. Afuera, el viento movía las ramas del limonero. Por un instante vi al muchacho que tal vez alguna vez amó a mi hija antes de corromperse con el mundo de su padre. No sentí odio, solo cansancio. «Tu hijo te necesita», le recordé. «No como heredero, sino como ejemplo. Y aún estás a tiempo de serlo». Se levantó, murmuró un «gracias» que apenas se oyó y se fue sin mirar atrás. A la mañana siguiente los noticieros hablaban de la detención de Arturo Ríos. Imágenes borró. Fui al cuarto de Camila. Ella y Julián dormían abrazados. Les cubrí con una manta y me quedé mirándolos un rato largo. Pensé en todo lo que había pasado, en todo lo que habíamos perdido y recuperado. Esa mañana
Después de mucho tiempo, salí al jardín con la sensación de haber cumplido una promesa que ni siquiera recordaba haber hecho. El pasado había terminado su ronda. Días después, Mauricio me llamó una vez más. «Doctora, ¿quiere que sigamos? Hay más. Podría ir más lejos». «No», dije. «Ya es suficiente». «Pero podríamos probar que...» «Mauricio», lo interrumpí. «La justicia no necesita ruinas, necesita equilibrio. Que la historia cierre donde debe cerrar». Él guardó silencio unos segundos. «Entendido, doctora. La historia cerrará con dignidad». Esa noche escribí una carta que nunca envié. «Querido Enrique», decía, «nuestra hija está a salvo. El mundo, aunque no lo creas, sigue teniendo lugar para la justicia. A veces tarda, pero llega, disfrazada de madre cansada, de mujer con canas y manos ásperas. No me perdí, amor, solo me transformé para poder pelear mejor. Tu Teresa». Doblé la carta y la guardé entre las páginas de mi libro preferido. Afuera, el viento trajo el aroma de los jazmines. Era señal de cierre. A la mañana siguiente, Camila y Julián preparaban tortas fritas. «Mamá, ¿vas a contar esta historia en tu canal?», preguntó ella sonriendo. «Quizás, hija, pero no como una venganza, como un recordatorio de que el amor también puede ser justicia». Ella me abrazó, y por primera vez en años su abrazo no tenía miedo. Yo también sonreí. El amanecer llegó con un silencio distinto, un silencio limpio, sin sombras. Durante semanas, la historia de los ríos había sido el escándalo del país. Ahora, los noticieros ya hablaban de otra cosa. Las cámaras habían encontrado nuevas tragedias, nuevos culpables. Pero para mí, el verdadero cambio no estaba en la televisión. Habíamos sobrevivido. Esa mañana, mientras el sol se filtraba entre las hojas del limonero, preparé té y abrí la ventana. Afuera, Camila regaba las plantas y Julián jugaba con el perro. Los miré un instante. Esa imagen simple era todo lo que había querido. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Mauricio. La investigación terminó. La Fiscalía formalizó los cargos. Arturo Ríos pasará a juicio. Martín quedó libre, pero fuera de toda posición empresarial. La prensa lo olvidará pronto. Lo logramos. Lo logramos. 2 palabras pequeñas que pesaban como toda una vida. Respondí con un simple «gracias». Nada más. Él entendería. Apagué el teléfono y volví a mirar por la ventana. Mi guerra había terminado, pero había algo dentro de mí que no se apagaba. Algo que no era venganza ni orgullo, sino una claridad nueva. Por primera vez en 30 años, entendí que no debía elegir entre la mujer y la madre. Ambas podían existir en mí sin anularse. Esa tarde, Camila entró a la cocina con una sonrisa distinta. «Mamá, el juez firmó la custodia. Total. Julián se queda conmigo». Dejé caer la cuchara dentro del tazón. La miré. Y por un instante volví a verla como cuando tenía 8 años y me mostraba su primer diploma. «Te lo ganaste, hija», dije, y la abracé. «No, mamá», susurró ella. «Nos lo ganamos las dos». Nos reímos. Julián apareció en ese momento, con las manos manchadas de tierra. «Abuela, planté un duraznero», gritó con orgullo. «¿Un duraznero?», reí. «Crecerá fuerte, igual que tú». Camila se agachó a ayudarlo, y en ese gesto cotidiano el tiempo se detuvo. Todo el ruido, las noches sin dormir, las lágrimas, las estrategias, habían valido solo por eso, por verlos ahí, vivos, completos, en paz. «Cuidaré de Julián como pueda. Si alguna vez necesita algo, estaré aquí. Martín». Guardé la carta sin responder, no porque no tuviera que decir,
sino porque había cosas que ya no necesitaban palabras. El otoño avanzó. Las hojas del limonero se volvieron amarillas y el aire más frío. Una tarde, mientras preparaba pan, Mauricio llegó sin avisar. «Doctora», dijo sonriendo, «tenía que verla en persona». «Mauricio, ya no soy tu profesora». «Para mí siempre lo será», respondió, dejando sobre la mesa un sobre de Manila. «Aquí está todo, el caso cerrado. Las copias, los archivos, la historia completa. Pensé que querría guardarla». Toqué el sobre con los dedos. Pesaba poco, pero contenía la caída de un imperio. «Gracias, hijo», dije con voz baja, «pero no pienso quedármelo». «¿Qué hará con esto?» «Nada. Quemarlo, quizá. La justicia no necesita trofeos». Él asintió sin discutir. Luego me miró con una sonrisa cálida. «Doctora, no sabe cuánto inspiró a todos los que la escuchamos». «Yo no inspiré a nadie, Mauricio. Solo recordé lo que ya sabía, que el poder de una mujer no desaparece con los años, solo cambia de forma». Esa noche en la galería encendí la chimenea. Puse el sobre las brasas. Las llamas lo devoraron rápido con un crepitar leve. No era destrucción, era descanso. El fuego iluminaba las páginas que se doblaban, se doraban, se volvían ceniza. «Adiós, batalla», pensé. «Gracias por devolverme a mí misma». El viento llevó las cenizas hacia el limonero. Me quedé mirando el humo subir, y por primera vez en mucho tiempo lloré. No de rabia ni de tristeza, lloré de alivio. Los meses pasaron. Camila consiguió un nuevo trabajo, más estable, en una biblioteca universitaria. Julián empezó a jugar al fútbol y llenó la casa de risas. Yo volví a mis rutinas. La imagen tembló un poco. Me acomodé el pelo, respiré hondo y sonreí. «Hola, queridos oyentes», dije mirando al lente. «Soy Teresa. Hoy no voy a contarles la historia de otra persona. Hoy voy a contarles la mía». El día que encendí la cámara para contar mi historia, sentí algo que no esperaba. Miedo. No el miedo de enfrentarse a un enemigo, sino el miedo de desnudar el alma. Frente al lente, veía mi reflejo en la pantalla, con mis canas, mis arrugas, mi voz un poco temblorosa. Y pensé, ¿quién va a escuchar a una mujer de 55 años que solo quiere contar la verdad? Presioné grabar. «Hola, soy Teresa», empecé. «Algunos de ustedes me conocen por mis recetas, mis consejos de vida o por las historias que comparto de otras personas. Pero hoy la historia es mía». Hablé despacio, como quien camina por un terreno que conoce bien, pero que igual puede dolerle. Conté cómo todo comenzó, cómo mi hija fue humillada, cómo me vi obligada a despertar a una parte de mí que había dormido demasiado tiempo. No di nombres, no hablé de juicios ni escándalos, solo hablé de justicia, de dignidad, de amor. Cuando terminé, apagué la cámara. Me quedé un momento en silencio. El corazón me latía con fuerza, pero no de nervios. Era algo más profundo. El alma, cuando dice su verdad, siempre tiembla un poco. Subí el vídeo a mi canal Historias de Teresa. No esperaba mucho. A esa hora, la mayoría de mis seguidores estaban trabajando o durmiendo. Me hice un té y salí al jardín. A la mañana siguiente el teléfono no dejaba de vibrar. Primero un mensaje, luego 10, luego 100. «Gracias, Teresa, por hablar con el corazón. Lloré con tu historia. Mi madre pasó por lo mismo. Me recordaste que las mujeres fuertes no nacen, se forjan». El vídeo había explotado. Miles de reproducciones, cientos de comentarios. No eran solo mujeres. Había hombres, jóvenes, ancianos, incluso abogados y maestras que agradecían mis palabras. Camila fue la primera en llamar. «Todo el mundo habla de ti». «No, hija», respondí sonriendo. «No hablan de mí, hablan de todas nosotras». Los días siguientes fueron un torbellino. Me invitaban a programas, a entrevistas, a charlas sobre resiliencia y justicia femenina.
pero yo rechazaba casi todo. No quería fama, quería sentido. Un periodista me preguntó, ¿por qué decidió hablar ahora? Le respondí sin dudar, porque ya no tengo miedo de tener razón. Esa frase se volvió titular. Me hizo gracia, no porque sonara fuerte, sino porque era cierta. Una tarde, mientras preparaba bizcochos para el té, escuché que golpeaban la puerta. Al abrir, vi a una mujer de unos 30 años, delgada, de cabello oscuro, con una carpeta en la mano. ¿Doña Teresa Morales? Preguntó tímidamente. Sí, ¿en qué puedo ayudarla? Soy Paula Ríos, la hija del hermano de Arturo. El tiempo pareció detenerse. La invité a pasar. Sus ojos eran idénticos a los del retrato del ingeniero que había visto en los archivos. Llevaba una expresión humilde, pero también un fuego contenido. Doña Teresa, dijo mientras se sentaba, solo quería agradecerle. Por usted, mi padre dejó de ser un fantasma. Sus palabras me atravesaron. Le tomé la mano. No me agradezcas, hija. Yo solo hice lo que debía hacerse. Usted no entiende, respondió con voz firme. Toda mi vida pensé que nuestro apellido era una vergüenza, que nadie debía saberlo. Pero ahora mi hijo va al colegio con orgullo. Me dice, mamá, mi abuelo era un hombre bueno al que le robaron todo. Y eso, doña Teresa, no tiene precio. No supe qué decir. La abracé. A veces las palabras sobran cuando el alma entiende que se cerró un ciclo. Antes de irse, Paula dejó una pequeña caja sobre la mesa. Esto era de mi padre, dijo. Quiero que la tenga usted. Cuando se fue, abrí la caja. Dentro había un reloj de bolsillo, antiguo, con una inscripción en la tapa. La verdad no teme al tiempo. Esa noche, mientras el reloj descansaba sobre mi mesa, escuché la voz de Camila desde el jardín. «Mamá, ven a ver, está floreciendo el duraznero de Julián». Salí. El árbol joven, el que mi nieto había plantado con sus manos pequeñas, estaba cubierto de flores rosadas. La luna se reflejaba en cada pétalo como en espejos diminutos. Me quedé mirándolo largo rato, en silencio, con una mezcla de ternura y certeza. Cada cosa llega a su momento. A veces, incluso la justicia florece tarde, pero florece. Los días siguieron, tranquilos. El vídeo seguía recibiendo comentarios y con ellos historias. Mujeres que contaban sus batallas, hombres que reconocían errores, jóvenes que aprendían. Era como si mi relato hubiera abierto una puerta invisible por donde muchos necesitaban pasar. Un mensaje me conmovió especialmente. Señora Teresa, mi madre no sabe leer, pero le puse su historia y lloró. Dijo que usted habló lo que ella nunca pudo decir. Gracias. Lloré esa noche, no por tristeza, sino por gratitud, porque entendí que la palabra, cuando se dice con amor, se convierte en un puente. Semanas después, fui invitada a una universidad de Córdoba para dar una charla sobre el poder invisible de las madres. Al principio dudé. No quería volver a ese mundo académico del que me había alejado, pero Camila insistió. Mamá, no es el mundo el que debe cambiarte, eres tú quien puede cambiarlo ahora. Tenía razón. El día de la charla, el auditorio estaba lleno. Estudiantes, profesores, incluso algunos periodistas. Cuando me presentaron, escuché mi nombre completo, Doctora Teresa Morales, y sonreí. Ya no me pesaba. Tomé el micrófono y comencé. Durante años, creí que mi voz había terminado, que mi papel era solo cuidar, callar, acompañar. No se trata de luchar contra los hombres, sino contra el miedo. Y ese miedo, queridas y queridos, es el que nos hace olvidar quiénes somos. El público guardó silencio. Continué hablando durante casi una hora. Cuando terminé, el aplauso fue largo, sincero.
Al salir, un joven se me acercó. «Doctora, mi madre es como usted. Le voy a decir que la escuche». Le sonreí. «Dile que no me escuche a mí, que se escuche a ella». Esa noche volví a casa exhausta, pero en paz. Camila me esperaba con una copa de vino. «A tu historia, mamá», brindó. «A la nuestra, hija», respondí. Nos reímos. Julián, medio dormido, se acercó y me abrazó. «Abuela, cuando sea grande quiero ser justo como tú». Le acaricié el cabello. «Eso, mi amor, es todo lo que una abuela puede desear». El reloj de Paula marcó las 10. Afuera, el duraznero seguía floreciendo. Y en ese instante, supe que todo lo vivido había valido la pena. El invierno llegó sin avisar. En el campo el frío cala los huesos, pero también trae silencio. Ese silencio que limpia los pensamientos. Las flores del duraznero se habían caído y ahora solo quedaban las ramas desnudas, esperando una nueva estación. Yo también estaba en espera, no de un juicio ni de una venganza, sino de lo que viene después de sobrevivir. Porque sobrevivir no es el final, es apenas el comienzo de una nueva forma de estar viva. Una tarde recibí una carta oficial con sello del tribunal. La miré con una mezcla de costumbre y cansancio. No tenía ganas de abrirla, pero lo hice. Era un documento que confirmaba el cierre total del caso Ríos. La justicia había dictaminado culpabilidad formal, y el expediente se archivaría con sentencia firme. Debajo, en letra pequeña, había una nota que decía: «Agradecimiento especial a la colaboración ciudadana de la doctora Teresa Morales». Sonreí, no por vanidad, sino porque esa línea cerraba un círculo que había empezado. No necesitaba más pruebas. Mi memoria bastaba. Los días se volvieron largos, apacibles. Camila volvía del trabajo al atardecer. Julián hacía sus deberes en la mesa del comedor, y yo horneaba pan mientras la radio sonaba bajito. La vida, finalmente, había encontrado su ritmo otra vez. Pero en las noches, cuando todos dormían, me quedaba despierta, mirando las sombras en la pared. Había algo en mí que no podía dormirse del todo. Una voz interior que susurraba: «Todavía puedes hacer más». No por venganza, ni por justicia esta vez. Por legado. Una madrugada encendí mi computadora y comencé a escribir. No un informe, ni una denuncia, ni un discurso. Escribí una historia. La historia de una mujer que había sido madre, profesora, viuda y finalmente un símbolo sin proponérselo. Cada palabra fluía como si ya estuviera escrita dentro de mí desde hacía años. No era ficción, pero tampoco testimonio. Era algo intermedio, una confesión disfrazada de relato. La titulé «El silencio también habla». Pasé 3 semanas escribiendo sin parar, entre mates y amaneceres. Camila me veía abstraída, pero no preguntaba. Sabía que cuando una mujer escribe, está sanando. Cuando terminé, imprimí el manuscrito y lo guardé en una carpeta azul. No sabía si alguien querría leerlo, pero no importaba. A veces, escribir no es para ser leída, es para dejar de cargar. Una mañana recibí un mensaje inesperado. Era de Mauricio Ledesma. «Doctora, estoy organizando un encuentro de periodistas y docentes sobre ética y verdad pública. Me gustaría que usted abra la jornada con una ponencia». Mi primer impulso fue decir que no. Había cerrado ese capítulo. Pero algo en mí dijo que debía hacerlo. No por mí, sino por las voces que no se atreven a hablar. El auditorio era más pequeño que el de la universidad, pero igual de cálido. Rostros jóvenes, miradas expectantes. Tomé el micrófono con calma. Pero descubrí que las historias nunca terminan, solo cambian de voz. Hablé durante 1 hora, no sobre leyes ni procedimientos, sino sobre humanidad. Sobre cómo la justicia, cuando se olvida del alma,
se convierte en un edificio vacío. Conté lo que había aprendido, que el poder sin ética es un ruido, que la verdad sin empatía es crueldad, y que el amor, cuando se sostiene con coraje, es la forma más profunda de justicia. Cuando terminé, el silencio fue total. Luego vinieron los aplausos, y entre la multitud vi a Mauricio, con lágrimas discretas. Me guiñó un ojo. Yo solo asentí. Esa noche, al regresar a casa, encontré una carta sobre la mesa. Era de Martín. Teresa, sé que nunca podré deshacer lo que hice, pero empecé terapia. Dejé la empresa. Vendo autos usados en un taller. No es mucho, pero trabajo con mis manos. Julián vino a visitarme el fin de semana. Jugamos a la pelota. Sonrió. Gracias por no destruirme cuando pudo hacerlo. Doblé la carta y la guardé junto a las otras. No lo perdoné del todo, pero algo en mí se ablandó. No por él, sino por Julián. Porque un niño merece un padre que intente cambiar. Con el tiempo, Historias de Teresa se convirtió en algo más grande de lo que imaginé. Ya no era solo un canal, era una comunidad, gente que compartía sus luchas, sus miedos, sus pequeñas victorias cotidianas. Recibía cartas desde Chile, México, Colombia, España, mujeres que me decían: gracias por recordarnos que el silencio no es resignación. A veces me pedían consejos, otras, solo compañía. Y yo respondía con la misma frase: no estás sola. Ninguna lo está. Una tarde de invierno, Camila llegó con una carpeta en la mano. Mamá, dijo sonriendo, leí tu historia. El silencio también habla. Me quedé muda. No sabías que la tenías, ¿verdad? Preguntó divertida. Negué con la cabeza. La encontré en tu escritorio. Mamá, es hermosa. Tienes que publicarla. No, esa noche no pude dormir. Miré el manuscrito sobre la mesa y pensé en cuántas veces había callado por miedo. Tal vez tenía razón. Tal vez el silencio ya había cumplido su función. Tomé una hoja nueva y escribí el prólogo. Esta historia no es mía, es de todas las mujeres que alguna vez fueron silenciadas y decidieron hablar con actos. Al día siguiente, le pedí a Mauricio que me ayudara a publicarla. Semanas después, el libro salió a la venta. No era un bestseller, pero no importaba. Lo importante era lo que pasaba en los comentarios. Mamá, este libro me hizo entenderte. Gracias por poner en palabras lo que nunca supe decir. Yo también soy Teresa. Lloré al leerlo. No por orgullo, sino porque entendí que mi historia, al fin, había dejado de ser mía. Esa noche, mientras el fuego chispeaba y Julián dormía, abrí el reloj de Paula. El tic-tac sonaba suave, constante, como si el tiempo mismo me hablara. La verdad no teme al tiempo. Y sonreí, porque por primera vez en muchos años, el tiempo y la verdad estaban del mismo lado. La vida después de todo aquello se volvió tranquila, casi demasiado. Mis días transcurrían entre libros, pan recién horneado y el sonido de los pájaros que visitaban el limonero. Pero el alma, cuando se acostumbra a la tormenta, tarda en confiar en la calma. Había noches en que despertaba sobresaltada, creyendo oír el timbre del tribunal, los murmullos, los aplausos, las voces. Luego miraba a mi alrededor, veía mi casa en silencio y recordaba que ya no estaba en guerra, que el enemigo había sido derrotado hacía mucho y que la única batalla pendiente era conmigo misma, aprender a vivir en paz. Un domingo, mientras tomaba mate en la galería, llegó una carta sellada con el escudo de la provincia. La abrí sin mucha expectativa. Era una invitación. El Ministerio de Educación invita a la doctora Teresa Morales a recibir el no por vanidad, sino por ironía. Había pasado media vida enseñando derecho, pero solo cuando dejé de hablar con tecnicismos, cuando hablé desde el corazón, el mundo escuchó. Camila insistió en acompañarme a la ceremonia. Mamá, esta vez vas a ir.
No puedes esconderte en el campo para siempre. No me escondo, hija, solo cuido mi silencio. Pues esta vez, dijo cruzándose de brazos, déjalo descansar un rato. No tuve más remedio que sonreír y aceptar. El acto se realizó en el Teatro Provincial. El escenario estaba lleno de luces cálidas y la platea de caras amigas. En la primera fila vi a Camila y a Julián, que me saludaban con una sonrisa orgullosa. Cuando me llamaron al estrado, sentí ese viejo escalofrío que me recorría antes de cada clase importante. Caminé despacio, respirando hondo. Me entregaron la placa, pesada, brillante, impersonal, pero las palabras grabadas tenían fuerza. A Teresa Morales, por recordarle al país que la verdad y el coraje también pueden tener voz de madre. El aplauso fue largo. Yo solo incliné la cabeza. Gracias, dije al micrófono, pero este reconocimiento no es mío. Es de todas las mujeres que aman tanto que cuando alguien hiere a sus hijos, encuentran dentro de sí una fuerza que ni ellas sabían que existía. Hubo silencio. Luego, aplausos de pie. Julián gritó desde el público: «¡Esa es mi abuela!». Las risas estallaron, y en ese instante entendí que ya no era solo mi historia, era un legado. Al salir del teatro, una mujer joven se me acercó. Tenía una carpeta en la mano y ojos cansados. «¿Es usted Teresa Morales?», preguntó con voz temblorosa. «Sí, hija». «No la quiero molestar, pero estoy pasando por algo muy parecido a lo que usted vivió. Mi expareja tiene dinero, contactos, y yo solo tengo miedo». La miré a los ojos. Era como verme a mí misma 30. «Hablar es tu primera victoria». Ella lloró, me abrazó, y en su abrazo entendí por qué la vida me había devuelto la voz. No era para mí, era para las que todavía no se atreven. Los meses pasaron. Mi libro comenzó a circular en universidades, en círculos de mujeres, incluso en talleres de lectura en cárceles. Mauricio me escribió una noche: «Doctora, leí su libro con mis alumnos. Lloraron. Dicen que usted les devolvió la fe en la justicia». Le respondí con una frase corta: «La justicia no es una institución, es una elección diaria». Una mañana, mientras regaba el jardín, Camila salió con el teléfono en la mano. «Mamá, mira esto». Me mostró una foto en Internet. Era un artículo con mi nombre, publicado en España. Teresa Morales, la abuela argentina que convirtió su dolor en esperanza. No pude evitar reír. «Mira hasta dónde llega tu historia», dijo ella. «No es mía», respondí. «Ya no lo es». Esa noche recibí un correo inesperado. Era de Paula Ríos. «Doña Teresa, sé que el libro cambió muchas vidas. Quería contarle que abrí una fundación con el nombre de mi padre, Fundación Ingeniero Ernesto Ríos. Ayudamos a hijos de desaparecidos y víctimas de fraude. Todo empezó gracias a usted. Gracias por devolvernos el apellido». Lloré al leerlo, no de tristeza, sino de algo más grande. Era como si el universo me estuviera diciendo: «Ya está, Teresa, lo hiciste». El invierno se fue deshaciendo poco a poco. Las primeras flores del duraznero aparecieron de nuevo, tímidas pero firmes. Julián corría entre los árboles con su pelota. Camila lo observaba, y yo desde la galería los veía en silencio. «¿En qué piensas, mamá?», me preguntó ella. «En que todo tiene un ciclo», le respondí. «Lo que alguna vez fue herida, ahora da fruto». Ella sonrió. «Entonces lo logramos». Hoy no voy a hablarles de justicia ni de dolor, sino de algo mucho más poderoso: la paz. Conté cómo a veces el final de una historia no es una venganza,
sino un perdón silencioso. Que el cierre más bello no siempre es ver caer a los culpables, sino ver florecer a los inocentes. Cuando terminé, miré a la cámara y añadí: si estás escuchando esto y estás pasando por un momento oscuro, recuerda, no hay noche que dure para siempre, y no hay silencio que no esconda una voz esperando salir. Apagué la cámara y por primera vez en mucho tiempo sentí que todo estaba en su lugar. Al día siguiente, Camila me llevó al pueblo. «Quiero mostrarte algo», dijo. Llegamos a la plaza principal. Frente a la fuente habían pintado un mural nuevo. Era un retrato mío, sencillo, con el cabello suelto y una frase debajo: «La verdad no teme al tiempo». Me quedé muda. «¿Quién hizo esto?», pregunté. «Los chicos del colegio, mamá», respondió ella con lágrimas en los ojos. «Dijeron que querían honrarte». Julián se acercó y me abrazó por la cintura. «Abuela, ¿te gusta?». Lo miré, con los ojos nublados. «Me encanta, mi amor. Es el regalo más hermoso que he recibido». El viento movía las hojas de los árboles, y en ese sonido suave escuché la voz del tiempo repitiéndome: «La verdad no teme, Teresa. Nunca temió». Los días se volvieron dulces, ligeros. Era como si el tiempo hubiera decidido compensar todos los inviernos que me robó. El limonero volvió a llenarse de frutos y el duraznero de Julián de flores. En las mañanas, Camila salía temprano a la biblioteca y yo preparaba pan y mate mientras el niño jugaba en el patio con el perro. La paz tiene un sonido particular: el crujir del pan caliente, el viento entre las hojas, una risa que se escapa sin miedo. Pero incluso la paz necesita propósito. ¿Y el mío aceptaría hablar con ellos aunque sea por videollamada? Me sorprendí, no por el mensaje, sino por lo que despertó en mí, ese viejo impulso de enseñar, de guiar, de sembrar. Respondí que sí. El día del encuentro me senté frente al computador. En la pantalla aparecieron rostros jóvenes, expectantes. Una muchacha de cabello rizado habló primero. «Doña Teresa, ¿usted nunca sintió miedo?». Sonreí. «Claro que sí, muchas veces. El miedo es humano. Lo importante no es no sentirlo, sino no dejar que te diga quién eres». Un chico levantó la mano. «¿Y cómo se enfrenta a la injusticia cuando el sistema entero parece podrido?». Respiré hondo antes de responder. Con pequeñas verdades, nadie puede cambiar el mundo entero, pero sí puede cambiar la parte que le toca. Y cuando uno lo hace con amor, esas pequeñas verdades se multiplican. La pantalla se llenó de aplausos digitales, y en ese instante comprendí que no había dejado de ser profesora, solo había cambiado de aula. Esa noche Camila me observó mientras yo ordenaba mis notas. «¿Sabes, mamá? Creo que nunca te había visto tan feliz». «Es que ahora enseño sin tener que evaluar, solo acompaño». Ella sonrió. «Quizás deberías escribir otro libro». «No, hija. Este capítulo se llama Vivir y no necesita tinta». El otoño llegó con su aroma a leña y hojas secas. Una mañana salí al mercado del pueblo. Todos me saludaban con afecto. «Doña Teresa, la vimos en la tele. Gracias por sus palabras, señora. Mi hija la escucha antes de dormir». Sonreía y agradecía. Me costaba creer que aquella mujer invisible, la que se escondía tras los muros del dolor, ahora inspiraba a otros. En la panadería, la dueña me regaló una bolsa extra de bizcochos. «Para la mujer más valiente que conozco», dijo. Y me reí, porque si supiera cuántas veces temblé por dentro. Una tarde Mauricio me llamó por videollamada. ¿Ah, sí? ¿Y eso? Voy a dedicarme a enseñar periodismo ético. Los jóvenes necesitan ejemplos reales y usted, doctora,
fue el mío. Sonreí. Me alegra oírlo, Mauricio. El conocimiento sin ética es como una lámpara sin aceite. Da luz un instante, pero se apaga rápido. Él asintió. Gracias por todo, Teresa. Usted cambió mi forma de ver la verdad. Cortamos. Me quedé mirando la pantalla apagada y pensé que, a veces, el legado más profundo no son las victorias públicas, sino las semillas invisibles que uno deja en otros. Los meses siguieron su curso. Camila se comprometió con un profesor de literatura, un hombre tranquilo, paciente, con una sonrisa limpia. Julián ya tenía 11 años, jugaba en el equipo de fútbol del pueblo y venía cada tarde a contarme sus goles con entusiasmo. Yo lo escuchaba con atención, riendo, recordando que el sonido de la alegría de un niño es la música más perfecta del mundo. Una tarde, mientras lo ayudaba con una tarea, me preguntó: «Abuela, ¿qué es ser valiente?». Pensé un momento antes de responder. Ser valiente, mi amor, no es no tener miedo. Es seguir adelante incluso cuando tienes miedo. ¿Como tú?, preguntó con sus ojos brillantes. Como todos los que aman, le dije, porque amar, Julián, es el acto más valiente de todos. Él asintió, pensativo. Entonces yo también soy valiente, dijo sonriendo. Una noche, revisando los comentarios del canal, vi uno que me estremeció. Teresa, soy hijo de un hombre poderoso. Vi cómo mi madre fue destruida en silencio. Ella ya no está, pero si hubiera escuchado tus palabras, creo que habría tenido fuerzas para seguir. Gracias por lo que haces, por ella, por todas. Me quedé mirando ese mensaje largo rato sin poder escribir respuesta, porque hay agradecimientos que solo se responden con silencio y lágrimas. Es decidir que el pasado ya no tiene poder sobre ti. Miré la cámara y añadí: yo perdoné. No por ellos, por mí, porque merecía dormir tranquila. Cuando apagué la cámara, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: ligereza. El alma, al soltar, se vuelve liviana. El tiempo pasó. Las flores del duraznero se convirtieron en frutos dulces. Una tarde de verano, mientras los recogía con Julián, él me miró y dijo: «Abuela, ¿te das cuenta de que este árbol nació el mismo año que empezó toda tu historia?». Sonreí. Sí, mi amor, y ahora da frutos, como la vida. Esa noche, mientras me recostaba, comprendí algo simple y hermoso. La justicia puede ser un fuego, pero la paz es un jardín. Y yo, finalmente, estaba en casa. El verano trajo un calor dorado que se posaba sobre los tejados como una bendición lenta. Las cigarras cantaban desde temprano y el aire olía a pan recién horneado y a duraznos maduros. El árbol de Julián, ese que había plantado con sus manos de niño, estaba lleno de frutos. Cada vez que pasaba junto a él, no podía evitar pensar que ese duraznero era una metáfora viva. Creció entre tormentas, resistió el frío y aún así floreció. Como nosotros. Una mañana, mientras colgaba la ropa en la cuerda del patio, escuché el motor de un coto detenerse frente al portón. Era Martín. No lo veía desde hacía meses, desde aquella carta en la que me habló de su nuevo trabajo y de la terapia. Bajó del vehículo despacio, sin traje, sin perfume caro, sin el brillo artificial que lo envolvía antes. Venía en jeans, con las manos manchadas de grasa. Se notaba más humano. «Doña Teresa», dijo con una voz baja, casi tímida. «No vengo a molestarla, solo quería dejarle esto». Me extendió una pequeña caja de madera. «Es de Julián», añadió. Me pidió que se la entregara él mismo,
pero no quiso interrumpir. Eso ya es un comienzo, le dije. Nos despedimos con un apretón de manos. No hubo perdón ni resentimiento, solo un reconocimiento silencioso. Los dos sabíamos cuánto había costado llegar hasta ese momento. Al abrir la caja, encontré un dibujo hecho por Julián. Era un árbol enorme, con raíces profundas y ramas llenas de flores. En la base, había escrito con letras torcidas: «Mi familia. Gracias, abuela». Me temblaron las manos. El dibujo era torpe, infantil, pero tenía una pureza que ninguna justicia podría igualar. Esa noche, me senté frente a la cámara. Encendí la luz, respiré hondo y hablé. Hoy no voy a contarles una historia triste. Hoy voy a contarles una historia de renacimiento. Conté cómo el perdón no siempre se da de palabra, sino de gesto. Cómo a veces el silencio no es miedo, sino paz. Si algo aprendí, dije, es que la vida siempre encuentra su equilibrio, que incluso las heridas más hondas pueden volverse raíces, y que las raíces, aunque crezcan bajo tierra, sostienen todo lo que florece arriba. Hice una pausa, miré el lente con serenidad. Y si esta historia te encontró hoy, no fue casualidad. Tal vez te recuerda que tú también puedes empezar de nuevo, sin importar cuán rotas estén tus ramas. Apagué la cámara. El sonido del clic final me pareció un cierre perfecto. Esa noche soñé con Enrique. Estábamos los dos en la galería, con mate en mano. Él sonreía, con ese gesto tranquilo que tanto extrañaba. «Lo hiciste bien, Teresa», me dijo. «La justicia no siempre llega en los tribunales. A veces llega en la mesa de una familia reunida, en la risa de un nieto, en la paz de un corazón cansado». Desperté con lágrimas, pero también con una sonrisa. El amanecer se filtraba entre las cortinas. El canto de los pájaros era suave, casi un susurro. Pasaron los meses. Yo los miraba desde la galería, con el reloj de Paula en el bolsillo y el corazón rebosando de orgullo. Cuando el juez civil pronunció el sí, el viento movió las ramas del duraznero y una lluvia de pétalos rosados cayó sobre todos nosotros. Algunos dijeron que era casualidad. Yo supe que no. Esa noche, mientras los invitados se despedían, Camila me abrazó fuerte. «Mamá, gracias por enseñarme a no rendirme». «No me agradezcas», le respondí. «Solo prométeme algo. Lo que quieras. Que cuando la vida se ponga dura, recuerdes que vienes de una larga línea de mujeres que sobrevivieron al silencio». Ella asintió con lágrimas en los ojos. «Lo prometo, mamá». Los años siguieron su curso. Mi canal creció, pero ya no lo hacía por números. Cada historia que contaba era un pedazo de vida, un eco de lo aprendido. A veces recibía cartas de otras Teresas, de distintas edades y países, que me decían: «Yo también callé, pero después de escucharte, empecé a hablar». Y eso, para mí, valía más que cualquier reconocimiento. Una tarde de primavera me senté bajo el duraznero. El sol atravesaba las hojas y el aire tenía ese olor fresco que anuncia nuevos comienzos. Saqué de mi bolsillo el reloj y lo abrí. El tic-tac seguía firme, constante. Lo miré y susurré: «Gracias, Ernesto. Gracias, Enrique. Gracias, Paula. Gracias, Camila. Gracias, vida». Cerré los ojos y escuché el sonido del tiempo. No como un recordatorio de lo que se fue, sino como un canto suave de lo que sigue. Porque la verdad, como el tiempo, nunca se detiene. Esa fue mi historia, no de triunfo, sino de transformación, de una mujer que aprendió que ser fuerte no significa no caer, sino levantarse con ternura. Que la justicia más grande no se escribe en papeles, sino en los corazones que logramos sanar.
Y si tú, que escuchas esto, estás en medio